A propósito de este caso de la defensa del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, hoy tenemos a sus abogados para hablar de si es cierto que se están violando derechos, por qué no se ha variado una medida de coerción, cuál es la vista o la óptica desde su barra de la defensa que se tiene con el curso que está siguiendo este caso. Hoy recibimos a Emery Colombi Rodríguez, Santiago Rodríguez y a Chanel Liranzo, que representan la barra de la defensa del señor José Ramón Peralta, a propósito de que el juez ha rechazado la solicitud de variación de la medida de coerción. Buenos días, ¿cómo están los tres? Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Comencemos. Le rechazaron un habeas corpus también. Sí. Sí, que yo como digamos que que no lo, es el típico habeas corpus porque ya tiene mucho tiempo preso. Digamos que el último evento judicial fue el habeas corpus del pasado viernes, que como comentábamos aquí fuera de cámara, es un habeas corpus que no se enmarca dentro de lo que es la acción, digamos, acostumbrada de habeas corpus, porque normalmente el habeas corpus se fundamenta en prisión ilegal o porque la orden viene dada de un funcionario que no es competente. Pero hay otra modalidad que está establecida en las convenciones, en nuestra Constitución, en la Ley 137.11, que es la prisión arbitraria, que no necesariamente puede ser una prisión que cumpla con las formalidades legales, pero que sea arbitraria. En el caso particular, la arbitrariedad se derivaba del hecho de que las decisiones por las cuales el señor Peralta está en prisión son decisiones que carecen casi de manera absoluta de motivación. ¿Cómo que carecen de motivación? Sí, si ustedes se fijan, tanto la resolución la primera resolución como la decisión de la Corte que confirmó la decisión, son decisiones que no están debidamente motivadas. Ustedes saben que una de las condiciones, uno de los requisitos para la validez de una decisión es que esté debidamente motivada, porque si no está debidamente motivada, entonces de ello se deriva arbitrariedad, porque la motivación es la explicación que te da el juzgador de las razones por las que él toma esa decisión. Y en consecuencia, si no hay una debida motivación, entonces no hay una razón que explique tu situación. Entonces, tanto la sentencia de la Corte como la primera resolución, nosotros la cuestionamos porque hay una ausencia, no solamente insuficiencia, porque una sentencia puede estar insuficientemente motivada. En este caso es que hay una ausencia de motivación, sobre todo cuando es una decisión que apela a una figura muy especial, que es la peligrosidad procesal. Entonces, esa es una fórmula que debe ser debidamente explicada y no basta con que el juzgador le diga al ciudadano que lo deja en prisión porque es una persona que podría constituirse en un peligro para la investigación. Eso no es suficiente, sino que tiene que dar las razones objetivas por las que se entiende que esa persona en libertad se constituiría en un peligro para la investigación, y eso no está en ninguna de las dos decisiones. Emery Rodríguez, abogada también de la defensa, dice el Ministerio Público que esa solicitud de habeas corpus consistió en un desatino de la barra de la defensa del señor José Ramón Peralta. Pero más allá de eso, y quiero tu percepción sobre esa descripción, o al menos ese adjetivo que utiliza el Ministerio Público, ustedes tienen experiencia en casos de presunta corrupción en los tribunales del país. En las palabras del señor José Ramón Peralta, que escuchamos hace 3-4 días, él insistía: quiero probar mi inocencia, no importa el tiempo que esto tome. Y me gustaría tener tu perspectiva sobre el caso con respecto a la experiencia que has tenido. En el caso de Brecht, por ejemplo, el señor Ángel Rondón todavía está apelando la decisión que le sentenció. Así que es bueno que tú nos des una visión amplia sobre el particular. Abordando sobre el mismo punto que el licenciado Santiago le ha estado estableciendo a Yulisa, también un punto importante en el que nosotros nos apoyamos para hacer el habeas corpus, en el que sentíamos que teníamos razón jurídica, es que el pasado 4 de julio se vencían los 3 meses de prisión preventiva. Y cuando vamos a ese escenario,
el segundo juzgado de la instrucción, que es el tribunal control, para revisar si las razones dadas, que como ha dicho el licenciado Santiago, no han sido lo suficientemente motivadas por el juez que impuso la medida, le correspondía a ese tribunal revisar esa medida de coerción, de prisión preventiva por 18 meses. ¿Qué ocurre ese día? Que el tribunal de oficio deja sin efecto la revisión. Entonces nosotros, sumado a todo el tránsito que venimos diciendo que no ha habido una motivación suficiente de las decisiones que lo han colocado en prisión preventiva, y encima la revisión obligatoria la deja sin efecto por 2 meses más, sin que el juez pueda verificar que delaciones premiadas, imputados, condenados, como es en el caso del señor Pagán, por ejemplo, y el señor Bolívar Ventura, únicos testimonios o delaciones que de alguna forma son las que tienen al señor José Ramón Peralta en el escenario de un tribunal. Entonces nosotros decimos, este es el escenario idóneo para plantear que la prisión es arbitraria. Entonces, ¿es un desatino? No es un desatino. Nosotros estamos utilizando las vías procesales que la ley nos permite y que la Constitución nos permite, porque verificar si una prisión es arbitraria y si una prisión es ilegal, que es como generalmente las personas que han analizado este habeas corpus se han apoyado, que solamente piensan que, bueno, como ya fue impuesta una medida por un juez, la prisión no es ilegal porque se ejecutó una orden de arresto y el arresto, valga la redundancia, es legal. No, es si lo que mantiene a ese ciudadano bajo prisión preventiva, lesionando el derecho fundamental, que como es la libertad, que es un derecho, digamos, de los primeros fuera de la vida, ¿verdad? El siguiente derecho más importante. Entonces nosotros entendemos que hemos hecho el ejercicio procesal correcto al solicitar al juez de habeas corpus este tema que hemos... Este recurso. Chanel, hablábamos que no es un recurso típico, no es el típico, pero ustedes adelantaron que van a apelar esa decisión, o sea, eso complica más el tecnicismo. No, mira, lo que sucede es que, como han señalado mis colegas, hay una percepción de que simplemente el habeas corpus funciona para cuando una persona no es presentada ante un juez dentro de las 48 horas, cuando es un espectro muchísimo más amplio, y no porque lo decimos nosotros, sino porque ya hay decisiones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es usar las vías de derecho que están a nuestro alcance para impugnar esa decisión en lo que nos perjudica, porque hay que dejar muy claro de que la vía y la forma, contrario a lo que decía el Ministerio Público en la propia audiencia, fue validada por parte del tribunal. El acceso y la admisibilidad de esa acción para los supuestos que nosotros estábamos señalando, porque básicamente, ¿qué es lo que decimos? Que es claro y es obvio que en este caso no existe un peligro de fuga por parte del señor Peralta, que aparte de eso, las decisiones que lo mantienen en prisión por 18 meses, algo muy importante recalcar, son decisiones que no contienen un juicio de proporcionalidad, no contienen un juicio de peligrosidad respecto a él, que son requisitos inexcusables para la prisión preventiva en estos supuestos. Ustedes saben que también para la prisión preventiva el Ministerio Público considera y el tribunal admite que haya peligro de modificación de la prueba o sustracción de la prueba o intimidación a testigos, y no solamente es el delito de presunción de fuga o modificación de presupuesto, también está el asunto de la protección de las pruebas, materiales o no materiales. Se ha argumentado en el caso del señor José Ramón Peralta otro tipo de, digamos que de argumento, valga la redundancia, para tenerlo en prisión, como ustedes dicen, que no sea el peligro de fuga, porque aparentemente no lo tiene, no se fue cuando era investigado, y eso también se toma en cuenta, pero el Ministerio Público habla mucho del daño a las pruebas y la intimidación a testigos. Mira, ¿cómo se defiende eso? Qué bueno que tú hayas traído ese tema, porque eso era lo que mencionábamos al inicio de mi intervención, como le llaman el peligro en libertad, es decir, un ciudadano que en libertad podría afectar el proceso de investigación. Ahora bien, es un análisis que no se hace hacia el pasado,
se hace hacia el futuro. Tú estás evaluando el comportamiento que va a tener un ciudadano de cara a un proceso de investigación. Entonces, tú no puedes derivarlo de simples afirmaciones. Correcto. Es Ellos dicen decir, que le encontraron un documento en la caja sí, fuerte. pero perfecto. Si le encontraron un documento en su poder, el Ministerio Público y el juzgador tienen la obligación de evaluar cuál fue su comportamiento de cara a la investigación luego de haber tenido esta documentación. Porque el simple hecho de poseerla no es suficiente como para tú constituirte en un peligro. Es decir, mira, él tenía esta información, él tenía esto y con esto hizo X, Y, Z con el propósito de afectar la investigación. ¿Por qué el juez no ha valorado esos argumentos de ustedes y lo ha mantenido en prisión preventiva? Mira, aquí hay, porque no solamente tiene que ver con el tema de la peligrosidad procesal, aquí hay una carencia prácticamente absoluta de evidencia que justifiquen la prisión preventiva. Sobre todo, y es bueno insistir en esto, aquí hay 2 delaciones premiadas. Y uno dice, pero las delaciones premiadas no hacen prueba. ¿Pero por qué las delaciones premiadas no hacen prueba? Primero, en esta fase es imposible, porque la delación premiada se da en un marco en el que no hay contradicción. Es decir, cuando esas personas hicieron la declaración, ¿qué hicieron? Nosotros, los abogados, ni el señor Peralta ha tenido la posibilidad de contrastarla. Entonces, eso es un instrumento que te sirve para tú profundizar en la investigación, pero tú no puedes constituirla per se a ella en elemento incriminatorio, ni en elemento para tú utilizarlo para fines de prueba. Eso es, la delación premiada es un mecanismo que se utiliza y por eso es de ahí premiada, porque con ella te permite obtener otras evidencias, que no es el caso. Aquí en nuestro caso ha estado limitado única y exclusivamente al tema del valor per se de la delación premiada, que en esta fase nunca tiene valor probatorio, y en otra fase la delación lo que te permite, como te he dicho, como les he dicho, es llegar a otras evidencias que el delator te permite. Y no hay esas evidencias. Los delatores, ¿le llama la atención a usted que los delatores estén en libertad y los delatados no? Bueno, los delatores están en libertad porque negociaron, ¿verdad? Pero en el cuadro que tenemos ahora, en el escenario que tenemos ahora, no hay, a lo único que se ha hecho alusión en la instancia de solicitud de medida es a esas 2 delaciones de estos 2 señores. De manera que tenemos que evaluar la situación en función de lo que hay. Y le voy a decir algo que es importante. En el 2021, porque podrían decir, bueno, es que no hay prueba porque no se había investigado. En este caso no es la situación. En el 2021 se hizo un recorrido por casi todas las instituciones financieras investigando el patrimonio del señor Peralta. Y de ahí no se reveló ninguna información que lo comprometiera. Entonces, no es que las delaciones es porque hay otras evidencias que no han sido aportadas. Es que ha habido todo un proceso de investigación, de averiguar, que ha llegado hasta investigarle en las principales instituciones financieras y bancarias del país, y de ahí no se ha aportado ningún elemento. No lo tenemos, vuelvo y digo, tenemos que hablar por lo que se ha utilizado, que han sido solamente las delaciones. Emery, a mí se me ocurre preguntarte algo que mucha gente puede estar pensando. Sí. Y es que si hasta ahora la práctica a la que ha acudido el Ministerio Público ha sido no solamente en este caso, sino, por ejemplo, en el caso del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, acudir a la mecánica de las delaciones premiadas en la búsqueda de un objetivo ulterior. La pregunta que a mí se me ocurre hacerles es si al propio exministro administrativo de la Presidencia se le ha ofrecido algún acuerdo con el Ministerio Público. Mire, en el caso del señor José Ramón Peralta, el tratamiento que ha dado el Ministerio Público ha sido el siguiente. Durante mucho tiempo se dijo en la opinión pública y en la sociedad dominicana que él estaba siendo objeto de una investigación, pero nunca de forma concreta fue llamado por ninguna autoridad de la Procuraduría General de la República para escucharle respecto de
algunas informaciones que algún ciudadano haya dado respecto de él. El 16 de marzo recibió por primera vez del año 2023 una notificación para presentarse el 17 de marzo por ante la Procuraduría. Un momento de alguna forma esperado, porque como se decía tanto que iba a ser investigado, pues él vio eso como una puerta, como la oportunidad de poder aclarar cualquier situación que dentro de esa institución se estuviese diciendo. Sí. Ese 17, el licenciado Santiago estuvo también conmigo, nosotros fuimos a una primera entrevista y esa entrevista transcurrió dentro del marco de la cordialidad. Se suspendió esa entrevista y pensábamos que... ¿Esa fue la que se pasaron 15 minutos hablando de pelota? Bueno, no exactamente de eso, pero sí fue una entrevista, fue una entrevista bastante cordial, amena y cordial. ¿Quiénes estaban en esa entrevista? El magistrado Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice. Sí. Y Peralta y ustedes dos. Exactamente, el licenciado Santiago y yo. Y en ese momento no se hizo ninguna... O sea, se hicieron algunas preguntas, pero efectivamente nada relativo a esto que nos llevó al día siguiente a un arresto de una forma sorpresiva. O sea, hablan contigo de pelota y al día siguiente te dicen tú estás preso. Bueno, no se nos dio de alguna forma la oportunidad de explicar aquellas cosas que iban a ser luego presentadas al juez. El 18, entonces, nos convocan a las 3 de la tarde para que estemos en la Procuraduría y durante largo tiempo estuvimos esperando ese encuentro y a las 11:45 de la noche, sin escucharnos, sin enseñarnos las evidencias que había recabado el Ministerio Público hasta ese momento, entonces el señor José Ramón Peralta fue arrestado. Y eso nos llevó, pues efectivamente, al conocimiento de la medida de coerción. Ese ha sido el tránsito. Pero, perdón, Nelson, te reitero la pregunta. ¿Ha facilitado o no la posibilidad de un acuerdo del Ministerio Público con el señor José Ramón Peralta? No, porque es que definitivamente el señor José Ramón Peralta no tiene que hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Porque ¿sobre la base de qué? Sobre la base de admitir que recibió dinero para campañas políticas que él no ha recibido, sobre la base de establecer que ha malversado fondos o que ha lavado activos sin que sea. El señor José Ramón Peralta ha establecido que va a defender su honorabilidad, el nombre de su familia y su paso por la institución pública hasta las últimas consecuencias. Ustedes han estado muy aferrados a la base legal, a reivindicar la prueba, pero no caracterizan el proceso. En algunos otros casos dicen que eso es persecución política. Ustedes no caracterizan esto, o sea, ¿a qué se debe? Mira, es un tema que es necesario que quede claro. Tú sabes que los tipos penales, los delitos de corrupción, son tipos por naturaleza políticos, porque a quienes están destinados es a funcionarios públicos, correcto, que normalmente son entes políticos. Entonces, es difícil, casi imposible desvincular un tema del otro. La condición de esas infracciones que está destinada a regular el comportamiento de los políticos, no la podemos despojar de que en ella haya el elemento político. Y aquí tengo que necesariamente aludir a un autor famoso alemán, Carl Schmitt, para alguna gente de triste recordación, pero para otro un gran autor, que él decía que la lógica de lo político, así como en el arte es lo bello y lo no bello, en lo político es el amigo y el enemigo. En la moral, lo bueno y lo malo. Esas son las lógicas que se manejan. Entonces, en política, la lógica es amigo y enemigo. Entonces, de ahí que la política es la guerra mediante otros métodos. Entonces, uno nunca puede, por la naturaleza de las infracciones, decir que el tema está exento de elementos políticos. Ahora, de ahí quizás hacer afirmaciones de que es una persecución política, ya hay que tener otro tipo de elementos y de información para uno hacer una afirmación de esa naturaleza. O sea que siente usted que ciertamente hay un tratamiento distinto para los casos que tienen que ver con figuras políticas versus los que tienen que ver con otro tipo de cosas, estafas, hechos de sangre, etcétera. Por ejemplo, el pasilleo con este casco, que Nelson le tenía otro nombre quizá un poco más local.
ese desfile con estos chalecos antibalas, estos cascos, que algunos dicen que se usa en unos casos y no se usa en otros casos. Quizás que no hay suficiente chaleco y suficiente casco para ponérselo a todo, tal vez, pero se nota más en los casos donde hay figuras políticas vinculadas. Yo pienso que eso es un tema que tiene que ver con la simbología del poder, ¿Cómo con así? la carga simbólica del poder. Es decir, ustedes llevan a una persona en esas condiciones, en las condiciones en que son trasladadas con chaleco, casco, el que lo lleva va con un pasamontaña disfrazado, Rápido, lo lleva a velocidad. rápido. Cuando esa carga llega a un juez, la primera impresión, digamos, subjetiva que tiene el magistrado es que está ante una persona altamente comprometida. Peligrosa. Bueno, y ellos le suman una mascarilla que no se la impone el Ministerio Público, se la ponen ahora los imputados. Okay. Sí, Bueno, sí. por un asunto de prevención, pero sí lo que ¿De es prevención de qué? de prevención por el ¿De tema. COVID? Sí, la gente Pero si el COVID se acabó hace no sé cuánto tiempo. Sí, pero hay gente que no se ha despojado de eso. No, pero hay gente un que sigue tema. pensando Yo que nada más tiene- veo mascarilla en los casos de corrupción. Yo no veo a nadie más asustado por el COVID. No, y que uno lo veía hasta en entrevistas, uno se lo encontraba en algún supermercado y no andaban con la mascarilla, pero se la Ojo, ponen para yo soy pasear por partidaria ahí. de que no tengan que pasar por ningún pasillo. O sea, yo lo llamo el pasillo de la vergüenza, porque ahí todavía, todas las personas, yo guardo el principio de la presunción de inocencia. O sea, yo soy partidaria de que no tuviesen que pasar por ningún pasillo. Ahora, llama la atención que nada más usen mascarilla los que están acusados de casos de corrupción. Eso le llama la atención a cualquiera cuando el COVID se acabó. O ¿Sabe qué alguno. pareciese que en este tipo de procesos, por la pregunta que hacía Yulisa inicialmente, se inicia con una especie de presunción de culpabilidad? Correcto. Y no solamente es el impacto que pueda tener ante el juez ese tipo de actitudes, sino cómo se ve socialmente eso. Porque existe, no porque lo diga yo, no porque lo digamos nosotros, existe una obligación de no tratar a la persona, al procesado en esta etapa, como culpable. Y aquí se hace totalmente lo contrario. Se vende socialmente, se muestra la imagen de un individuo peligroso, de un individuo... O sea, que ellos se ven más culpables por el casco y el chaleco antibalas, No, que mira, si no lo tuvieran. Eso no es accidental. En los años 60, 70, en Estados Unidos, se desarrolló toda una discusión en el mundo de la sociología jurídica, planteando el tema que allá se denominó del etiquetado. Cómo, Y los perfiles. sí, cómo famosos te de los etiquetan. framing. Sí, correcto. Entonces, esos son mecanismos que aquí quizás lo utilizamos de Selectivamente. manera selectiva Claro. para denotar y para llevar el mensaje de que esa persona que lleva esas etiquetas es una persona a la que hay que prestarle una atención especial. ¿Les baja la autoestima este tratamiento que se les da para llegar al tribunal? ¿Piensan ustedes? O tal vez no. Bueno, porque hay gente que quizá... Gonzalo andaba riéndose normal. Gonzalo tuvo su autoestima alta todo No, el pero tiempo. las reacciones son distintas. Cada quien ante el fenómeno reacciona de manera distinta. Me imagino que a alguien le impactará más que a otro. Pero puede ser que podría- emocionalmente les impacte. Podría eventualmente... Las cámaras, sí. la gente, el casco, porque el chaleco está bien, el casco, lo que tal vez le queda como feíto. ¿Qué es lo que viene? Veo que le van a dar lectura a la decisión el día 3. Ustedes dicen que van a apelar la decisión de este habeas corpus. ¿Qué es lo que hay en el Mira, inmediato? nosotros queremos también, no queremos aprovechar la oportunidad para ratificar aquí algo que hemos dicho desde el primer día y que lo ha dicho el propio señor Peralta. El señor Peralta fue un funcionario público y los funcionarios públicos están en el deber de rendir cuenta. O sea, aquí no hay una reacción nuestra por el tema per se. Es decir, nosotros entendemos que hay que rendir cuenta en los escenarios que haya que hacerlo. Lo que nosotros aspiramos es que en un régimen de garantía este proceso de rendición de cuentas se haga en otras condiciones. Sin atropello. Sin atropello. Es decir, aquí no hay, y nosotros creemos en la presunción de inocencia, creemos que la investigación debe darse en un contexto de respeto, porque no hay necesidad. Yo al principio de este proceso, en una de las audiencias dije, aquí parecería que no forjamos tradiciones. Cuando aquí hubo los casos bancarios,
de los cuales de uno de ellos yo fui abogado, esa persona, con algunas excepciones, pero que luego también recuperó su libertad, ese proceso lo pasaron todos en libertad. Y al final muchos fueron condenados y cumplieron, ¿verdad? Yo creo que ese es como el escenario ideal y las garantías lo permiten y los controles lo permiten. De manera, bueno, alguien mencionaba el caso de Brecht. Sí. Estas personas están en libertad y el balance no es que han afectado, que han entorpecido. Están ahí y nunca han faltado a una audiencia. Entonces... No se han sustraído del proceso. No se han sustraído del proceso. ¿Por qué si ese es el Estado a que aspiramos y lo podemos construir? ¿Por qué entonces apelar a situaciones que parecen negar esa garantía, que tanto esfuerzo hemos hecho para conseguirla? Bien. Entonces parecería como que son garantías nominales, pero que en realidad no se expresan. Tenemos que irnos a la pausa, pero lo que ocurre con este caso y con otros es que difícilmente la opinión pública pueda forjarse una idea distinta cuando es la generalidad en otros procesos penales. La prisión preventiva es lo que abunda en las cárceles del país. Aquí la mayoría de los jueces no dicta otro tipo de medidas sustitutivas de libertad, salvo esa, salvo la más dolosa, la prisión preventiva. Y por eso es que quizás en la opinión pública mucha gente diga, bueno, evidentemente, ¿por qué va a ser diferente con los casos de corrupción? Si a cualquiera, lo primero que le dictan antes de investigarlo debidamente es váyase para la cárcel. Entonces mucha gente podría pensar, el que se robó mucho, se robó poco, o se lo habría robado poco, o se habría robado mucho para conservar el principio de inocencia, pues definitivamente que cumplan con la misma condición. Y yo creo que eso una vez más nos pone a hablar sobre el tema de la prisión preventiva, no solamente para los casos de gran corrupción, sino también para la generalidad de los casos penales en la República Dominicana. Porque ¿por qué va a ser diferente con los políticos, no? Así es. Adelante. No, fíjate, pero tenemos que remitirnos a la normativa. La normativa establece una serie de condiciones que si el ciudadano la cumple, debe estar en libertad. Eso se llama el arraigo. Entonces, lamentablemente, en un segmento de la población, lamentablemente, lo que aspiraríamos a que todo el mundo tenga el arraigo debido, porque eso ayuda enormemente al sistema. No tenemos un sistema que podamos decir, que no podemos dar el lujo de decir que es un sistema de desahogo, sino que al contrario, es un sistema que las denuncias son, y los números son, y las estadísticas son, que está sobrepoblado. Entonces lo ideal sería que cada vez menos haya prisión preventiva y el ciudadano tenga las condiciones de arraigo suficientes que le permita pasar su proceso en libertad. Pero que además hay un fenómeno, y es que cuando se solicita una medida de coerción y el Ministerio Público no solicita prisión preventiva, de alguna forma la sociedad y la comunidad entiende que el caso es débil y debemos llevar a la población el pensamiento de que lo importante es que si se impone una medida, que lo que procura es garantizar que la persona pueda presentarse al proceso, que la prisión es esencialmente la excepción. Es un tema de conocimiento. Sí. Fíjate que cuando le dan una medida de coerción a un imputado por un hecho de sangre y le dan 3 meses, la sociedad se huelga, los vecinos se huelgan porque dicen que es una injusticia, porque creen que se la condena. Una pena es un tema de conocimiento. O en un caso que toma mediatización, si no se impone la prisión preventiva, entonces la sociedad no está conforme. Pero si se impone prisión preventiva, se siente como que ha sido una condena. Claro. Es importante lo que dice Yulisa, porque una condena anticipada. cuando ponen esos 3 meses que tú dices, la lógica es que si pusieron 3 meses es porque el caso es tan sencillo que se puede investigar en 3 meses. Se resuelve rápido. ¿Verdad? Bueno, porque los 18 meses se han colocado ya como una regla hay casi. un guión que dice prisión preventiva como primera norma. Caso complejo y 18 meses, es correcto. Eso es el guión. Y ningún juez en los casos de corrupción se va a salir de ahí. Es que se está jugando su futuro. Eso es como un combo. Sí, y sin que exista un elemento concreto de que te indique por qué tú necesitas los 18 meses. Pero eso es, de acá en arriba y lo americano en eso, y es una el plantilla. Consejo de la Magistratura, Sí. la posibilidad de hacer eso, y es penoso, y es penoso. Pero de modo, ustedes tienen que ser creativos, así como se inventaron lo del habeas corpus. Bueno, no se lo inventaron, pero que está ahí. Deben explorar. Lo descubrimos, ¿verdad? Deben explorar algún resquicio. No, pero no fue un invento. No, yo lo digo. Constitucionalmente. Eso está ahí. Porque Mira, pero para ver cómo se varía el esquema, pero va a ser difícil. Nosotros vamos a apelar, a acudir a todos los órganos que haya que ir y vamos a hacer
las gestiones y los trámites procesales que el derecho pone a nuestro alcance para que los órganos judiciales entiendan que en el caso del señor Peralta es innecesaria la prisión preventiva. Es más, yo pienso que como está planteado el caso, la orden de arresto fue un exceso. Como está planteado el caso, con lo que tenemos, porque tenemos que evaluar lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos meses lleva ya? 5 meses. 5 meses, sí. Bueno, pero tiene la ventaja de que no se invitó a algunos medios amigos de la Procuraduría a que estuvieran presentes del allanamiento, como estaba ocurriendo al principio. Que eso era una violación cruel y flagrante. O en gestiones anteriores, Bueno, que hasta cámara le Bueno, pues, antes llevaba, yo sé que que sí. tú estás diciendo, pero... Siempre hay una peor manera de hacer las cosas. Pero ya se está arreglando algo, ya la magistrada Miriam Germán, que aparece a veces que en un plano secundario, está dejándose sentir en algo. Bueno, gracias a los tres por Gracias haber a venido. ustedes. La barra de la defensa del señor José Ramón Peralta estaba con nosotros hoy. Vamos a la Gracias a ustedes.